hoy vamos a hablar de una ley que se está aprobando precisamente en la Asamblea Legislativa. Ya se aprobó y está conocida como el testamento vital. Pero ¿de qué se trata todo esto? Para conocerlo lo hacemos de la mano del doctor Germán Mora, presidente de la Academia Nacional de Notariado de Costa Rica, y a quien le damos la bienvenida esta mañana. Muy buenos días. Muchísimas gracias, qué placer, qué gusto estar con ustedes y para mí es un honor. El placer es nuestro, pero nos tiene confundidos. ¿A qué se refiere testamento vital? Excelente, una excelente pregunta. Es un nombre un poco equívoco, un poco engañoso, porque testamento tenemos la noción clara de que empieza a funcionar cuando uno se muere. Exacto. La ley se llama voluntades anticipadas y el instrumento, el documento se llama testamento vital. Es un testamento no para la muerte, sino para la vida. De hecho, cuando se muere, pierde su vigencia. Cuando a uno en un momento dado le pueden sobrevenir enfermedades seniles, donde no se puede manifestar la voluntad, donde yo no puedo manifestar mis deseos, entonces anticipadamente expreso mi voluntad precisamente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo digo, bueno, quiero que médicamente y quirúrgicamente mi tratamiento sea lo más paliativo posible, que no sea doloroso, expreso mis valores también, puedo expresar, por ejemplo, qué sé yo, que aunque yo no tenga capacidad de expresar mi voluntad o de manifestarla o tenerla, mis deseos, quiero poner un ejemplo, que todos los domingos me lleven a misa, ¿ok? O quiero que me pueda ir yo a ver a mis nietos todos los sábados, o llevarlos a comer, aunque yo no tenga esa capacidad de manifestar mi voluntad. Especialmente referido a la parte médica, clínica, quirúrgica, y muy relacionado con la famosa muerte digna, es decir, que el proceso de mi muerte sea lo menos degradante posible y lo menos doloroso, por supuesto. O sea, en el momento que nosotros tenemos un diagnóstico, tenemos una situación médica, podemos, digamos, hacer este testamento vital que no tiene nada que ver con lo que vamos a dejar cuando nos vayamos de esta tierra. Sí, sí, por eso es que digo que es engañoso, porque los dos se llaman testamento, pero tienen ideas completamente diferentes. Uno es para la vida, el otro es para la muerte. Yo también podría manifestar que quiero que a la hora de morir mis órganos sean donados a una institución, una universidad. Precisamente lo decís, se ocupa nada más ser mayor de edad y poder expresar mi voluntad claramente, inequívocamente. Por ejemplo, si tengo algún tipo de padecimiento y llega un punto crítico, puedo decir no quiero que me operen, o si me llego a tal punto no quiero que me pongan para mantener los signos vitales, mantenerme con una máquina, o no quiero quimio, como usted bien lo dice. Y si tengo demencia y ya no tengo control, tampoco. No, se tiene que hacer cuando yo pueda expresar mi voluntad para precisamente prever todo lo que estás diciendo. Qué sé yo, hay muchas personas que dicen no quiero estar sometido a un tratamiento degradante, el ensañamiento médico que se llama, es decir, que hay una relación entre mi dolor y a veces ni siquiera, o no solo el dolor, sino qué sé yo, me provoca demasiadas náuseas, un malestar muy grande, estoy traumatizando a toda mi familia, entonces quiero que ese tratamiento no me lo apliquen, porque tal vez no hay una relación entre el éxito del tratamiento y el dolor que estoy sintiendo. En eso el mundo médico cambió bastante. Hace algunos años uno hacía lo que el médico decía. Ahora ha cambiado bastante. Ya uno no hace lo que el médico dice, sino escucha al paciente. El médico escucha al paciente y dice, ok, el tratamiento va a ser esto, va a tener este dolor, va a tener este procedimiento que puede ser adverso a la famosa muerte digna. Pero tengamos claro que esto no es una eutanasia, se refiere más a algo que ahora se llama ortotanasia, que es la forma de morir correctamente. Y es que tengamos presente que la dignidad de la vida puede ser acabar sus días en un proceso lógico, razonable, a lo mejor sin intervención quirúrgica, que es lo que yo no quiero. Ahora, pero paralelo, digamos, a esa muerte digna y a esos últimos días con nuestras decisiones cuando estamos lúcidos y todavía bien, pero por ejemplo, ¿qué pasa con los que tienen demencia senil? Porque también pudiéramos decir ahí, yo quiero que el perro, o sea, me lo tengan siempre, que si ya, digamos, por decir cualquier cosa, o Juanita, que es mi hija, que sea la que se encargue de las cosas del banco, todo esto mientras que yo estoy en vida, todos esos detalles también, o eso no tiene nada que ver. No, por supuesto. Usualmente hemos pensado en referirlo a condiciones de orden médico, pero expresa también valores. Por ejemplo, qué sé yo, para muchas personas hoy por hoy el acompañamiento de un perro es vital. Entonces el ejemplo que pones es muy apropiado. Decir, bueno, sígame cuidando mi perro, yo quiero, porque ya yo sé que voy a tener esa condición. Puede ser que ni siquiera sobrevenga un procedimiento quirúrgico, pero por ejemplo, tradicionalmente mi familia todos han padecido de Alzheimer.
Claro. Estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Claro, claro. Y en ese caso, como sé que voy a tener Alzheimer, de una vez hago mi testamento vital para saber cómo quiero ser atendido, porque en un futuro no voy a poder expresar esa voluntad. Ahora, hay una pregunta de nuestro público y nos dicen que tienen un pariente, ¿verdad? Que tiene leucemia, que tienen que ponerle quimioterapia, pero la persona evidentemente no ha hecho un testamento vital, no quiere exponerse a ningún tratamiento. Y ellos preguntan si ellos en algún momento pueden decidir por la persona. Ok, como te digo, ahora lo que hay es un acompañamiento médico. Esta persona puede decir, no quiero ser sometida, pero si no tiene su capacidad de expresar la voluntad, no se podría decir si sí o si no. Pero por si ejemplo, está lúcido. Si está lúcido puede decir, no quiero ser sometido. Las personas pueden rehusarse a un tratamiento médico, a no ser que sea como ocurrió recientemente con la pandemia, que pueda provocar una transmisión y enferme a otras personas. Pero los seres humanos podemos rehusarnos a un tratamiento. Lo que ocurre es que, como te digo, ya se dejó por dicha aquella idea del ensañamiento médico, que quería decir que en un momento dado, el médico ese que decía lo que se hacía, pese al dolor del paciente y a lo mejor sin esperarse un resultado muy positivo, como muy venidero, ¿verdad? ¿Y los doctores en qué momento pueden tomar decisiones, digamos, cuando estamos en una emergencia y no hay un testamento vital, pero yo tenía como un pensamiento de lo que quería? ¿Los doctores pueden pasar sobre eso? Esa es una excelente pregunta. El testamento vital no aplica, aún teniéndolo, en una emergencia. ¿Por qué? Porque no vamos en una emergencia, la situación es repentina, intempestiva. No vamos a tener una condición o situación mediante la cual podamos expresar ahí mismo la voluntad, porque es precisamente sobreviniente. Es una situación de orden sorpresivo. Entonces tiene que ver con eso. Ahora, doctor, yo le preguntaba, por ejemplo, ¿verdad? Con esta persona que, digamos, pudiera designar el perrito, si puede acompañarlo, si estoy internado o quién lo cuida, pero también le mencioné quién va al banco, pero ¿quién cuida mi dinero? ¿Quién administra mi dinero? ¿También puede ser incluido en esto? Por supuesto, claro que sí, pero ponete a pensar que es como cuando damos un poder, tiene que haber una condición de confianza. Tiene que ser la persona que más confianza nos genere. Eso se hace ante un notario público o ante dos médicos, dos profesionales en medicina. ¿En medicina? Sí. ¡Qué curioso! Ante ellos, no es que le des el poder a ellos. Vos le das el poder, le das esta condición, el testador, que así se llama, le va a dar a este como si fuera una especie de heredero, pero que le genere confianza, ¿ok? Por eso puede ser una persona allegada. Por ejemplo, en el caso de un individuo que le dé esta condición, este poder, el que va a gestionar las actuaciones, el dinero, etcétera, sea por ejemplo su esposa, sobreviene algo muy curioso. Si viene una demanda de divorcio o nulidad o etcétera, se revoca el testamento vital. El testamento vital se puede revocar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque recordemos que a veces la lucidez son lagunas. Entonces tenemos lagunas de igual recobrar tu lucidez, exactamente, digamos. Exactamente, puede ocurrir. Ahora, o voy a ser sometido a una operación y por un tiempo puedo estar. Por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa? Digamos, en el caso que ya yo tenga mi testamento vital listo, ¿los doctores pueden pasar por alto esto? No, es de acatamiento. Total. Sí, la única regla que no puede ser aplicada es que yo en el testamento vital diga, quiero que, lo que se llama en Costa Rica el homicidio por piedad, quiero que me aplique la eutanasia. Eso no se puede. La eutanasia es una condición activa para el cual, o se llama también suicidio por piedad, homicidio asistido, tiene muchos nombres. La eutanasia es una condición activa mediante la cual una persona le pone fin a los días de otra porque está sufriendo mucho. En Costa Rica es un delito. Homicidio por piedad es el 116 del Código Penal. Ahora, cuénteme una cosa, ¿qué pasa con una pensión? Yo no sé si tenga relación, ¿verdad? Una pensión que uno deba o algo de esto, uno tenga que seguir pagándola o no la contemplé, digamos, en el testamento. ¿Cómo funciona? Ok, perfecto, eso está muy bien. Las personas siguen teniendo el grado de responsabilidad. Usted tiene una deuda con cualquier institución, tiene la obligación de seguir pagándola. Y si no, so pena de que pueda, por ejemplo, qué sé yo, si es una hipoteca sobre tu casa, la puedes perder perfectamente. Y ahí se pueden establecer esas condiciones, ¿ok? Dejo reservado tal ingreso para que puedan cubrir mensualmente las cuotas correspondientes a la hipoteca de la propiedad. Todo eso se puede incluir. Normalmente ha estado muy referido a la condición médica. Esto viene de Estados Unidos de los años 60, en inglés se dice
Life Will o Living Will. Y entonces estaba muy referente a eso, a las cuestiones de orden médico. Y en muchos países vos has visto que se discute mucho ese famoso tema de si la eutanasia sí o la eutanasia no. Ahora que menciona, verdad que he mencionado varias veces la eutanasia y muchos nos confundimos, porque cuando se habla, digamos, o se pelea por una muerte digna, una muerte sin dolor, uno no entiende claramente qué es. Ok, es utilizar ciertas herramientas que normalmente llamamos cuidados paliativos para que mi muerte sea con el menor dolor posible y además de eso no sea denigrante. Yo no afecte al resto de mi familia cuando me den en una situación lamentable, que tal vez vomitando a cada rato, etcétera. Entonces yo digo, ok, quiero tener una muerte digna, apliquen los cuidados paliativos, pero no me prolongue la vida, porque además de eso no tenemos una certeza entrañable, segurísima, de que podamos ser que con este tratamiento yo pueda sobrepasar la enfermedad, pueda vivir más años, puede ser que no. Entonces el final es inevitable, no me prolongue la vida, el famosa expresión, desconécteme de la maquinita. Exacto. Okay, sobre todo porque ahora hay muchas posibilidades médicas, o sea, un gran abanico médico, pero que muchas veces se dice, ok, podemos intentarlo, pero no es seguro, lo más seguro es que usted termine muriendo en el procedimiento. Ok, yo no quiero someterme a ese procedimiento, claro. Es completamente válido, es factible eso. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, ante esta pregunta, donde de repente hay una emergencia total, ¿verdad? Y la única manera de salvarme la vida es con una transfusión con sangre, pero yo hice mi testamento vital y no está contemplado ese punto. Ok, precisamente en un momento así, de una situación de emergencia, una decisión, ahí son los médicos los que van a interpretar qué es lo más importante que puedes hacer. ¿Ese testamento vital únicamente lo puedo hacer frente a los notarios? Bueno, usted mencionó los dos médicos, que me confundió, y no sé si puede ser a veces como con ante gente un notario, de familia. Ante un notario. Ajá. Y además con 2 testigos. Los testigos no pueden ser familia tuya. O si no, ante 2 médicos y 2 testigos. Lo ideal es ante un notario por aquel efecto y aquel tema de la redacción, ¿verdad? Ok, porque para no redactar un poco más nosotros y que luego no se entienda y no se aplique como debe ser. Exactamente, porque el notario es aquel profesional encargado de una adecuada redacción, una de las cosas más importantes, claro, que manifieste la voluntad, que se pueda explorar un poco más, porque como te repito, especialmente en otros países está absolutamente referido a lo médico. No, aquí decir, bueno, el perrito, la plata para pagar las deudas, los paseos, cosas de esa naturaleza. Ok, ¿la ley se aprobó en asamblea? ¿Ya está rigiendo o cuándo empieza a regir? Fue aprobada en mayo del año pasado, ya se puede aplicar. Lo que no se cuenta es con un reglamento que tenga que ver precisamente con este tema de los médicos, cuáles médicos podrían, cuáles no. Además hay otro aspecto muy importante que para también el personal médico, y es, aplica algo que se llama excepción de conciencia. Hay médicos que pueden decir, lo que él quiere va atenta contra mi formación, porque acuérdate que una de las mandatos del médico es tratar de extenderle la vida al paciente. Claro. Y entonces lo que él está diciendo va en contra de mis convicciones. Entonces yo hago una excepción de conciencia, venga otro médico que sí esté de acuerdo con él, que no. Ahora, yo tengo mi testamento vital, correcto, y en alguna de las directrices que di, digamos, en un momento de gravedad o de demencia senil o la que fuera, hay alguno de los miembros que no está cumpliendo con lo que yo dije. Si alguno ve que eso está pasando, porque yo no tengo las facultades, ¿qué puede hacer? Bueno, lamentablemente la ley no es tan clara en eso, porque por lo general sobrevendría un juicio, un proceso, para que se aplique el testamento vital como yo lo redacté. Y eso es un caso que ponen muy buena, como han sido todas las preguntas, porque en mi opinión va a ocurrir bastante, en que digan, bueno, no está pasando lo que yo solicité que debía ser atendido. Ese es un aspecto que va a sobrevenir, estoy seguro. Ok, si yo estoy lista y tomo la decisión de hacer mi testamento vital, entonces básicamente necesitaría algo, digamos, algún documento, alguna constancia médica ante un notario, o nada de eso. Cédula de identidad ante un notario, y que el notario pueda tener seguridad, certeza de que yo estoy expresando mi voluntad sabiamente, claramente, sin ningún tipo de duda.
Y si hay alguna duda, ahí sí tengo que llegar con un dictamen. En eso se parece mucho al testamento tradicional, que tendríamos que hablar un día de esos, que es muy interesante. Muy interesante y que verdaderamente evita consecuencias tremendas, ¿verdad? Así es, sin lugar a dudas. A veces. Muchísimas gracias. Un gran placer, doctor, para mí es un honor, tenerlo aquí en nuestra casa y sí, ese tema lo dejamos en el tapete para la próxima, El testamento tradicional es fundamental, que provoca mucho problema. Para mí eso